El sonido de una notificación cambió mi vida. Era martes, poco después de las 6 de la tarde, y la oficina empezaba a vaciarse. Me quedé un rato más, revisando informes para mi jefe, Rodrigo Santamaría, un hombre que fingía ser amable, pero cuya sonrisa siempre escondía algo. Mi esposa Claudia solía esperarme en casa con la cena lista y una conversación tranquila. Nunca había tenido razones para desconfiar de ella. El mensaje llegó de un número desconocido. Tu esposa está en la habitación 203 con tu jefe. Corre ahora. Leí esas palabras 1, 2, 3 veces. No entendí. Pensé que era una broma pesada, una equivocación, un mal intento de dañar mi matrimonio. Pero algo en mi cuerpo, ese instinto que no miente, se tensó. El corazón empezó a latirme tan fuerte que sentía el pulso en la garganta. Por un momento quise reír, decirme que no tenía sentido. Claudia era incapaz de algo así. Llevábamos 36 años juntos. Habíamos criado un hijo, superado enfermedades, deudas, pérdidas. Pero, ¿por qué justo Rodrigo? ¿Por qué ese nombre? Sentí un vacío en el estómago. Tomé el abrigo, apagué el ordenador y salí sin despedirme. La oficina entera me pareció un escenario falso, como si las paredes supieran algo que yo ignoraba. En el camino, el mensaje seguía brillando en la pantalla. La dirección del hotel estaba ahí, escrita con precisión. Era uno de esos lugares discretos en las afueras, donde nadie pregunta nombres. Conduje sin pensar, con las manos temblando sobre el volante. El tráfico parecía moverse en cámara lenta, y el aire, denso, me oprimía el pecho. Cada semáforo rojo era una tortura. No podía dejar de imaginar su perfume, su voz, su risa. ¿Con otro hombre? ¿Con mi jefe? Cuando llegué, el reloj marcaba las 7:20. El cartel del hotel parpadeaba. Descanso in Mar. Un nombre absurdo para un lugar donde estaba a punto de morir algo mucho más grande que el descanso. Dejé el coche mal estacionado y entré. El recepcionista apenas levantó la vista. «Buenas noches, señor. ¿Tiene reserva?» «No, solo busco a alguien». «¿Número de habitación?» «La 203». El hombre dudó. ¿Y el nombre del huésped?» «Claudia López». El recepcionista tecleó en el ordenador. «Sí, llegó hace una hora. Está registrada como huésped temporal». Mi boca se secó. Era verdad. No podía negarlo más. Subí por las escaleras, porque el ascensor parecía un lujo que mi rabia no merecía. Cada paso resonaba en el pasillo vacío. El número 203 apareció frente a mí, grabado en la puerta. Mi mano tembló. Apoyé el oído. Silencio. Ni una risa, ni una voz. Solo el zumbido del aire acondicionado. Pensé en volver atrás, fingir que no había venido. Pero algo dentro de mí ya había cruzado el punto sin retorno. Giré la manija, y lo que vi dentro no se parecía a ninguna de las imágenes que había imaginado. Claudia estaba sola, sentada al borde de la cama, con los ojos hinchados de llorar. Sobre la mesa, un sobre grueso, abierto, y dentro, fajos de billetes. A su lado una pila de fotografías mías, en mi trabajo, en la casa, incluso una de hace años, en el hospital con nuestro hijo. ¿Qué es esto?», pregunté, sintiendo que la voz se me rompía. Ella me miró sorprendida, como si no esperara verme ahí. «Víctor, no tenías que venir». «No tenía que venir. Recibí un mensaje. Decía que estabas aquí con Rodrigo. ¿Qué demonios está pasando?». Ella tembló. Intentó hablar, pero su respiración se quebraba. «No es lo que piensas». «Entonces explícame», dije, conteniendo la furia. «Explícame por qué estás aquí. ¿Por qué tienes fotos mías? ¿Por qué hay dinero?». Claudia bajó la cabeza. «No puedo». «Dímelo». Lloró, pero no era un llanto de culpa. Era miedo, miedo verdadero, como si algo más grande que yo la estuviera amenazando. «Me citaron aquí», susurró. «Me dijeron que si no venía, te harían daño». «¿Quién?». «No sé». No respondían. Solo me dijeron que debía esperar. Miré las fotos otra vez. No eran recientes. Algunas parecían tomadas hace meses, otras años. Pero el sobre con dinero era nuevo. No entendía nada. ¿Quién querría lastimarme? ¿Por qué a través de ella? Claudia se levantó, caminó hasta mí y me tomó las manos. «Te juro que no te traicioné, Víctor.
No con Rodrigo ni con nadie. Sus ojos estaban enrojecidos pero limpios. No había mentira en su mirada, y eso fue lo que más me desconcertó. ¿Y el dinero?, pregunté. No sé. Estaba en la mesa cuando llegué. Todo sonaba absurdo, pero el miedo en su voz era real. Entonces noté algo. En la esquina del espejo había una cámara oculta, apenas visible, con una luz roja parpadeante. Me acerqué. Era una cámara pequeña, profesional, apagada a medias. Nos estaban grabando, dije. Claudia se llevó las manos al rostro. Dios mío, apagué la cámara. Tomé las fotos y el dinero. Algo dentro de mí se encendió. No era ira, era instinto. Alguien quería destruirnos. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. Le pedí a Claudia que me contara todo, desde el principio. Dijo que esa mañana había recibido un mensaje parecido al mío. Le ordenaban ir al hotel sola, sin decirme nada. O algo terrible me pasaría. No le pidió ayuda a nadie. Simplemente obedeció. La abracé. No porque la creyera del todo, sino porque necesitaba hacerlo. Sentí su cuerpo temblando contra el mío y comprendí que aquella noche no solo iba a descubrir la verdad, sino también quién quería destruir mi vida desde las sombras. Salimos del hotel sin mirar atrás. Guardé el dinero, las fotos y la cámara en una bolsa. Sabía que ese era solo el comienzo, porque detrás de ese mensaje había algo mucho más grande, y aunque aún no lo sabía, la traición que iba a descubrir no venía de mi esposa, venía de mi propia sangre. Dormimos poco esa noche, aunque decir dormir sería exagerar. Claudia se acurrucó en la cama, con los ojos abiertos y las manos temblando. Yo me quedé en el sillón, observando el sobre la mesa. Los billetes parecían brillar con una luz sucia. Cada vez que miraba el dinero, sentía una mezcla de rabia y miedo. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando me levanté. Encendí la lámpara, abrí el sobre y conté el dinero. Eran 10,000 pesos en billetes nuevos, doblados con precisión. Entre ellos encontré una tarjeta negra con letras plateadas. No preguntes, solo elige bien tus lealtades. Me recorrió un escalofrío. Miré a Claudia. Seguía despierta, pero fingía dormir. ¿Quién te mandó esto?, pregunté en voz baja. No lo sé, susurró. Te lo juro, Víctor, no sé nada. No insistí. Su voz sonaba sincera, pero había algo en su rostro. Algo que me hacía dudar. Era el tipo de miedo que nace de una culpa guardada. Al amanecer, preparé café y llamé a mi amigo Ramiro, inspector retirado. Necesito verte, le dije. Es urgente. ¿Qué pasa? Solo ven a mi casa. No hables con nadie. Cuando colgué, Claudia me observaba desde la mesa. ¿Llamaste a la policía? A un amigo. ¿Para qué? Para descubrir quién quiere jodernos la vida. Ella bajó la mirada. Yo respiré hondo y fui a la habitación. Saqué la cámara que había encontrado en el hotel. Era moderna, pequeña, de esas que usan los detectives o los chantajistas. Al abrir la tapa, noté que tenía una tarjeta de memoria. La conecté a mi computadora. Durante unos segundos, la pantalla se mantuvo negra. Luego aparecieron varios videos numerados. El primero mostraba el interior de la habitación 203. La imagen era nítida. Claudia entraba sola, nerviosa, mirando a su alrededor. Se sentaba en la cama, abría el sobre, lloraba. Minutos después, una sombra pasaba frente a la cámara, sin mostrar el rostro. Dejaba algo sobre la mesa, otro sobre, tal vez, y se iba. La grabación se cortaba abruptamente. Me quedé inmóvil. Aquello no era un simple juego de celos. Alguien estaba manipulándonos. ¿Pero quién? ¿Por qué? A las 9, Ramiro llegó. Traía su maletín y su expresión de siempre, la de quien ha visto demasiado. «Cuéntame todo», pidió. Le relaté desde el mensaje hasta la cámara. Mientras hablaba, no apartaba la vista de Claudia, que escuchaba en silencio. Ramiro revisó la cámara con precisión profesional. «Esto no es amateur», dijo. «Es un modelo de vigilancia encubierta. Quien lo colocó sabía lo que hacía. ¿Puedes rastrear de dónde salió el mensaje que recibí? Tal vez, si me das el número». Le pasé el teléfono. Tecleó unos códigos y frunció el ceño. El remitente usó un servicio encriptado, pero puedo decirte algo. El mensaje se envió desde tu propia calle. ¿Qué? A menos de 300 metros de tu casa.
Claudia palideció. Yo sentí que me hervía la sangre. Tan cerca. ¿Quién podría haberlo hecho? No tenemos enemigos. No debemos dinero. Vivimos una vida tranquila, casi aburrida. Ramiro se levantó. Voy a investigar, pero te aconsejo una cosa. No digas nada. No confíes ni en tu sombra. ¿Crees que nos están vigilando? No lo creo, lo sé. Cuando se fue, Claudia me abrazó. Su cuerpo estaba helado. ¿Y si fue Rodrigo?, dijo con voz temblorosa. Él siempre te ha envidiado. ¿Por qué haría algo así? Porque quería verte caer. Porque sabe que eres mejor que él. No respondí. Rodrigo era un tipo ambicioso, sí, pero no un loco. Y aun si lo fuera, ¿por qué usar a Claudia? Había algo más. Durante el almuerzo, el silencio se volvió insoportable. Cada vez que la miraba, recordaba aquella habitación, su llanto, el sobre, la tarjeta, la cámara y esa sombra que entró sin mostrar el rostro. Por la tarde, Ramiro llamó. Víctor, conseguí algo. Dime. El registro del hotel muestra que la habitación 203 fue pagada con una tarjeta de crédito, a nombre de Rodrigo Santamaría. Me quedé helado. ¿Estás seguro? 100%. Entonces él está detrás de esto. O alguien quiere que lo parezca. Esa frase me golpeó. Alguien quiere que lo parezca. Y de pronto todo adquirió otro sentido. Si Rodrigo realmente había reservado la habitación, ¿por qué no estaba allí cuando llegué? ¿Por qué dejaría dinero y fotos en lugar de enfrentarme? Y lo más importante, ¿quién filmó la escena? La cámara estaba encendida antes de que Claudia llegara. Esa noche, mientras ella dormía, revisé las fotos del sobre. Había algo que no había notado antes. En una de ellas, detrás de mí, se veía el reflejo de alguien sosteniendo una cámara. No se distinguía el rostro, solo un reloj de pulsera con una correa azul. Y yo conocía ese reloj. Era un regalo mío. Se lo había dado a mi hijo, Daniel, por su cumpleaños número 25. Me quedé paralizado. El aire me faltó. El corazón me latía tan fuerte que tuve que sentarme. Quise creer que estaba equivocado, que era una coincidencia, pero no. El modelo era inconfundible. Podía ser él, mi propio hijo. ¿Por qué haría algo así? Claudia se movió en la cama y murmuró mi nombre. No quise despertarla. Fui hasta el jardín, prendí un cigarrillo, algo que no hacía desde hacía años, y miré el cielo. Las estrellas estaban quietas, indiferentes, como si nada de lo que pasaba en la tierra tuviera importancia. Si era cierto, si Daniel estaba involucrado, todo cambiaría, porque lo que comenzó con un mensaje anónimo podría terminar revelando la traición más dolorosa que un hombre puede conocer, la de su propia sangre. Y en ese momento, con el cigarrillo casi consumido, supe que ya no podía detenerme. Tenía que descubrir la verdad, sin importar el precio. El silencio tiene un sonido. No lo notas al principio, pero cuando se instala, se vuelve una presencia viva. En mi casa, ese sonido era el de los cubiertos chocando contra los platos, el de la respiración contenida de Claudia, el del tic-tac del reloj que marcaba las horas sin decir nada. Desde aquella noche, las palabras se volvieron un lujo. Yo fingía serenidad, pero por dentro era un animal enjaulado. El rostro de mi hijo Daniel aparecía en mi mente una y otra vez, junto al reflejo del reloj azul. Intentaba convencerme de que estaba equivocado, de que no era él, de que el amor de un hijo no podía torcerse tanto. Pero la duda crecía como una sombra. Esa mañana, mientras Claudia regaba las plantas, revisé el escritorio de Daniel. No me enorgullece decirlo, no era espionaje, era desesperación. Entre papeles viejos y una libreta de universidad, encontré una caja de madera. Dentro varios recibos de dinero en efectivo, uno de ellos con fecha del día anterior al mensaje que recibí. La cantidad, 10,000 pesos. Sentí un vacío en el estómago, exactamente la misma cantidad que había en el sobre del hotel. Guardé todo como estaba y volví a la sala. Claudia me miró. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, mentí. Su voz era suave, pero su mirada era otra. Parecía esconder algo. O tal vez era yo quien ya no podía confiar. Por la tarde Ramiro me llamó. Víctor, tengo noticias, dijo. El número que te mandó el mensaje volvió a activarse. ¿Qué? ¿Quién lo usó? Mandó un nuevo mensaje. ¿A alguien más? ¿A quién? A Claudia. El corazón me dio un vuelco.
¿Qué decía? Tu marido no te dijo todo. Pregúntale por la cámara. Me quedé mudo. Ramiro siguió hablando. El remitente usó el mismo dispositivo, desde la misma zona. No hay duda. Entonces, está cerca. Muy cerca, Víctor. Cuando colgué, Claudia me esperaba en la puerta. ¿Con quién hablabas? ¿Con Ramiro? ¿Por la cámara? Me quedé helado. ¿Cómo sabes eso? Porque recibí un mensaje. ¿Qué decía? Que tú escondes cosas, que no me puedo fiar de ti. La miré fijamente. ¿Y tú me crees capaz de eso? Ella dudó. Esa duda dolió más que cualquier traición. No lo sé, Víctor. Todo se ha vuelto tan raro. ¿Y si ese mensaje también es una trampa? ¿Y si no lo es? Susurró. Nos miramos largo rato, como dos extraños que comparten techo pero no vida. El amor seguía allí, pero herido, respirando con dificultad. Esa noche no pude dormir. El reflejo del reloj azul me perseguía en sueños. Me levanté, fui al garaje y abrí el armario donde Daniel guardaba sus herramientas. En el fondo, debajo de una caja de cables, encontré una carpeta gris. Dentro, facturas de equipos electrónicos, baterías, cámaras pequeñas. La marca coincidía con la del dispositivo que había encontrado en el hotel. No había duda. Él tenía acceso. Él conocía el modelo. Él podía haber colocado esa cámara. Mi cabeza daba vueltas. ¿Para qué? ¿Dinero? ¿Venganza? ¿Juego? Recordé que últimamente había estado distante, irritable. Había discutido con Rodrigo, mi jefe, por un ascenso que no consiguió. ¿Podía ser esa la conexión? ¿Había hecho algo impulsado por la frustración? A la mañana siguiente, Claudia se marchó temprano al mercado. Yo aproveché para llamar a Ramiro. Lo confirmé, le dije. Daniel compró cámaras del mismo modelo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Víctor, dijo por fin, hay algo más. ¿Qué cosa? Recibí copia del registro de llamadas de Rodrigo. ¿Y? Tu hijo habló con él varias veces los días previos al mensaje. Me quedé sin aire. ¿Daniel habló con mi jefe? Sí, y los mensajes eran frecuentes. No sabemos el contenido, pero hay conexión. El mundo me dio vueltas. No era posible. No quería creerlo. Mi propio hijo aliado con el hombre que me había menospreciado durante años. Era como una pesadilla. Por la tarde, Daniel llegó a casa. Traía su mochila al hombro, su expresión serena. «Hola, viejo», dijo con naturalidad. «Hola», respondí fingiendo calma. Durante la cena lo observé en silencio. Su risa, su manera de esquivar la mirada, el leve temblor en sus manos. Yo conocía a mi hijo mejor que nadie, y su silencio gritaba culpabilidad. «¿Qué tal en el trabajo?», pregunté. «Bien, lo de siempre». «¿Sigues hablando con Rodrigo?», se tensó. «¿Por qué lo preguntas?». «Simple curiosidad». «No, ya no». «¿Por qué lo haría?». Mentía, y ambos lo sabíamos. Terminé de comer sin decir más. Esa noche, mientras él dormía, me quedé mirando la foto de nuestra familia tomada hace años. Los tres sonriendo frente al lago. Yo sostenía a Claudia de la mano, y Daniel, adolescente, nos rodeaba con los brazos. Éramos un cuadro perfecto, hasta que alguien desde las sombras decidió romperlo. Pero ya no iba a quedarme quieto. El silencio debía terminar. Tenía que saberlo todo, incluso si la verdad me destruía. A la mañana siguiente, antes de que Claudia despertara, llamé a Ramiro. «Necesito que investigues algo más». «¿Qué?». «Las transferencias de Rodrigo. Quiero saber si hay dinero que salió de su cuenta hacia la de mi hijo. Eso llevará tiempo». «No tengo tiempo», respondí con voz firme. «Encuéntralo». Colgué y miré por la ventana. Daniel estaba saliendo en su moto. Antes de arrancar, revisó el celular y sonrió. No fue una sonrisa cualquiera. Fue la de alguien que sabe algo que tú no sabes. Ese gesto me lo confirmó. Él estaba en medio de todo, y si no detenía esto pronto, la mentira iba a consumirnos a todos. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, escribí en mi libreta: «El silencio de una casa puede ser más peligroso que un arma. No grita, no hiere, no sangra, pero mata despacio, y esta vez está matando lo que más amo». Cerré la libreta, y supe que, a partir del día siguiente, iba a dejar de ser una víctima. Empezaría a escuchar de verdad, porque, a veces, el enemigo no está afuera, sino sentado en tu misma mesa.
A veces no hace falta gritar para declarar una guerra. Basta con observar en silencio. Y eso fue lo que empecé a hacer desde el día siguiente. El amor se me había escapado por los poros, reemplazado por una calma peligrosa, de esas que preceden a las tormentas. Me desperté temprano, preparé café y revisé los mensajes de mi teléfono. Nada nuevo, ni amenazas, ni advertencias. Solo el eco del silencio digital, que a veces duele más que cualquier palabra. Sabía que si mi hijo y Rodrigo estaban detrás de todo, tarde o temprano volverían a moverse. Solo tenía que esperarlos. A las 8 en punto, Ramiro me llamó. «Tengo lo que pediste», dijo. «¿Y bien?» Encontré 2 transferencias desde la cuenta de Rodrigo hacia una cuenta a nombre de tu hijo. ¿Por qué cantidades? Una de 10,000 y otra de 5,000 pesos. Fechas. Una 3 días antes del mensaje. La otra 2 semanas antes. El café se me heló en la mano. Era demasiado exacto, demasiado lógico. ¿Y el concepto?, pregunté. Ninguno. Transferencias directas, privadas, sin justificativo. Me quedé en silencio, con el corazón apretado. No había duda. Rodrigo y Daniel estaban unidos. ¿Pero por qué? ¿Para humillarme? ¿Para heredar mi puesto? ¿Por dinero? Cada hipótesis era peor que la anterior. Ramiro rompió el silencio. «Mira, Víctor, esto es más grande de lo que pensábamos. Rodrigo está siendo investigado por corrupción interna». «¿Cómo lo sabes?» «Un contacto mío en la fiscalía me lo confirmó. Falsificación de contratos, sobornos, desvío de fondos y, si me permites decirlo, puede que tu hijo sea una de sus piezas». Sentí un nudo en el estómago. Mi hijo. Mi propio hijo. Convertido en cómplice de un criminal. No sabía si quería llorar o golpear algo. «Necesito pruebas», dije al fin. «Te ayudaré, pero debes ser cuidadoso. Si ellos sospechan, podrían desaparecer». «No se preocupe, Ramiro», respondí con frialdad. «A partir de hoy yo también voy a jugar». Esa tarde invité a Daniel a cenar. Le preparé su comida favorita, estofado de carne y pan casero. Cuando entró a la casa, lo recibió el aroma de la infancia. «¡Wow! Hace años que no hacías esto, viejo». «Hay que recuperar tradiciones», le dije fingiendo una sonrisa. Nos sentamos a comer. Conversamos de banalidades, del trabajo, de fútbol, del clima. Yo lo miraba, medía cada gesto, cada pausa, cada mentira. Había aprendido a leer el lenguaje del cuerpo en los años de matrimonio, y mi hijo no sabía mentir sin pestañear. «¿Y cómo va lo del trabajo?», pregunté. «Bien, todo tranquilo». «¿Y Rodrigo?». Hizo una pausa mínima, apenas perceptible. «No lo he visto». «Mentira». «¿Seguro?». «Claro, papá», sonrió, pero en su sonrisa había algo extraño, demasiada tranquilidad. Al terminar, le ofrecí vino. Lo aceptó. Mientras servía, dejé que una gota cayera a propósito sobre la mesa. «Ups, disculpa». «No pasa nada». Aproveché para observar su reloj. El mismo reloj azul. Confirmado. Terminamos de cenar y encendí la televisión. Le pedí que esperara un segundo y fui a la cocina. Desde allí, lo observé revisar su celular rápidamente, borrar algo, volver a guardarlo. No sabía si reír o llorar. Era tan evidente que dolía. Cuando se fue, llamé a Ramiro. «Necesito que rastrees el teléfono de mi hijo». «Víctor, eso es ilegal». «No me importa». «¿Estás seguro?». «Más que nunca». 2 días después, Ramiro me dio los resultados. «Tu hijo estuvo en el edificio de Rodrigo ayer por la tarde». «¿Y cuánto tiempo?». 27 minutos exactos. Y después fue al cajero, retiró dinero y apagó el teléfono. Colgué. Me quedé mirando por la ventana. El cielo estaba gris, y en el aire había esa pesadez que anuncia tormenta. Pensé en Marta, mi madre, que solía decirme: «El hijo que miente una vez no deja de hacerlo hasta que algo lo detiene». Esa frase se convirtió en mi faro. Si no detenía esto ahora, lo perdería para siempre. Esa noche diseñé un plan. Uno que no solo revelaría la verdad, sino que les daría a todos exactamente lo que merecían. Primero, haría creer a Rodrigo que me estaba debilitando. Dejaría rastros de que estaba bebiendo más, de que estaba distraído en el trabajo. Los rumores correrían, y él bajaría la guardia. Mientras tanto, Ramiro colocaría un micrófono oculto en mi oficina, justo debajo del escritorio.
Si Rodrigo o Daniel intentaban contactarme, todo quedaría grabado. Claudia no sabía nada, no quería involucrarla. Ella ya había sufrido demasiado, pero notaba su preocupación. «Te estás distanciando otra vez», me dijo esa noche. «Solo estoy cansado, amor». ¿Cansado o enojado? Ambas cosas. Sus ojos buscaban los míos, pero yo ya vivía en otro mundo, uno de sombras y sospechas. Al día siguiente llegué al trabajo con una carpeta nueva. Adentro, documentos falsos que aparentaban ser pruebas de un fraude. Los dejé sobre el escritorio en un lugar visible. Sabía que Rodrigo no podría resistir la tentación. A las 5 de la tarde, fingí salir a tomar aire, pero en realidad esperé afuera, junto a Ramiro, con un transmisor conectado al micrófono. Media hora después escuchamos pasos. Rodrigo entró, y con él, Daniel. Mi corazón se detuvo. Desde el auricular escuché la voz de mi hijo. «Aquí están los papeles, pero mi padre no sospecha nada». Rodrigo respondió con cinismo. «Perfecto. Si todo sale bien, él será el único culpable». Me quedé sin respiración. Ramiro apretó el puño. «Tenemos lo que necesitamos», susurró. Pero yo apenas podía hablar. Mi propio hijo estaba participando en un plan para destruirme. Cuando se fueron, entré en la oficina. El aire olía a perfume caro y traición. Cerré la puerta y apoyé las manos en el escritorio. Sentí que me faltaba el aire. Pero no lloré. No aún. Solo dije, en voz baja, «Está bien, Daniel. ¿Quieres jugar? Entonces jugaremos. Pero esta vez las reglas las pondré yo». Hay verdades que uno no busca, pero que igual lo encuentran. Esa mañana, cuando Ramiro me llamó, supe que algo se había roto para siempre. Su voz, normalmente firme, sonaba distinta. «Víctor, tienes que venir. Ahora». Fui directo a su casa. En la mesa del comedor tenía su laptop abierta, los auriculares puestos y una mirada que mezclaba asombro y lástima. «¿Qué pasa?», pregunté. Ramiro no habló. Solo giró la pantalla hacia mí y presionó play. En la grabación se veía mi oficina. Rodrigo estaba sentado en mi silla, riendo, con una copa de vino en la mano. Frente a él, Daniel, mi hijo. El diálogo comenzó con una frase que se me clavó en el alma. «Tranquilo, muchacho», decía Rodrigo. «Tu padre ya está acabado. Solo falta un empujón». Daniel sonrió. Esa sonrisa, la misma que me dedicaba cuando era niño y me pedía dinero para dulces. «¿Y después?», preguntó él. «Después tú ocuparás su lugar». Rodrigo se levantó y sacó un sobre del maletín. «Aquí tienes la última parte, como acordamos». Daniel lo tomó sin mirarlo. «Esto no es solo por dinero», dijo. Él se lo buscó. Nunca escuchó. Siempre fue perfecto, ¿sabes? Siempre creyó que lo sabía todo. Rodrigo se rió. Los padres así necesitan lecciones. Pues esta se la va a aprender. La pantalla se congeló. Yo seguía ahí, sin parpadear. Tenía las manos frías, el corazón vacío. Ramiro bajó el volumen. «Hay más», dijo en voz baja, «pero no necesitas verlo ahora». No hablé. No podía. Mi hijo había vendido mi nombre, mi confianza, mi amor, por dinero. Y no por necesidad, por orgullo. Ramiro me puso una mano en el hombro. «Sé lo que estás sintiendo». «No lo sabes», le respondí, «porque nadie lo sabe hasta que escucha a su propio hijo conspirar contra él». Me quedé mirando la pantalla apagada. Una idea empezó a formarse lentamente, fría, calculada. No era odio, no aún. Era algo más antiguo, más hondo, justicia. Esa noche llegué a casa y fingí normalidad. Claudia estaba preparando la cena. Su voz sonaba débil pero amable. «¿Te pasó algo hoy?» «Nada importante», mentí. Me sonrió con cansancio. «Últimamente pareces otro». «Tal vez porque ya no soy el mismo». Comimos en silencio. Daniel no vino esa noche. Dijo por mensaje que tenía reunión con un cliente. La ironía era casi poética. Fui al estudio, encendí mi computadora y abrí los audios. Esta vez los escuché completos. Rodrigo hablaba de mí con desprecio. Decía que mi honestidad era un estorbo, que alguien debía sacarme del camino. Y Daniel asentía, sin una sola palabra de defensa. En uno de los fragmentos, incluso se reían juntos. De mí, de su propio padre. Cerré los ojos, y por un momento deseé no haber nacido. Me levanté, abrí el cajón y saqué una vieja libreta.
Empecé a escribir un nombre detrás de otro. Rodrigo Santamaría, Daniel López, y debajo 3 palabras: el precio del silencio. Al día siguiente fui a trabajar. Rodrigo estaba en su despacho, hablando por teléfono. Me vio pasar y sonrió. Hipócrita. «Víctor», dijo levantando la mano. «Luego te veo, tenemos que revisar los informes». «Claro, jefe, cuando usted diga». Salí al pasillo. Ramiro me esperaba afuera con una carpeta. Dentro, copias impresas de los audios, las transferencias bancarias y la grabación de seguridad. «Aquí está todo», dijo. «Perfecto. ¿Qué vas a hacer?» Lo que cualquier padre haría cuando su hijo se pierde. Mostrarle el camino, aunque duela. Guardé la carpeta en mi maletín. Sabía que el momento se acercaba, el de mirar a mi hijo a los ojos y obligarlo a ver lo que había hecho. Esa tarde, al salir de la empresa, fui directo a su departamento. Golpeé la puerta. Abrió con expresión tensa. «Papá, ¿qué haces aquí? Necesitaba verte. ¿Por qué no me avisaste?» «Porque quería verte la cara sin máscaras». Entré sin pedir permiso. Sobre la mesa había restos de comida, papeles, una laptop encendida y, junto al sofá, el reloj azul. Lo tomé. «¿Sabes qué es esto?», pregunté. «Claro, me lo diste tú». «También te di mi confianza, y la rompiste igual». Daniel palideció. «No sé de qué hablas». Saqué el sobre de mi maletín y lo lancé sobre la mesa. Las fotos, los recibos y las copias de las transferencias cayeron como una sentencia. «¿Vas a seguir negando lo obvio?». Él miró los papeles, después a mí. Sus labios temblaron. «Papá, no entiendes». «Oh, sí entiendo. Entiendo que traicionaste a tu propia sangre». Lo vi derrumbarse. «Él me ofreció dinero, papá. Dijo que te iba a despedir, que te iba a destruir si no colaboraba. Yo solo quería protegerte». Reí, amargo. «¿Protegerme? Vendiste mi nombre. ¿Eso te parece protección?». Daniel se arrodilló. «Te lo juro. No sabía que iba a llegar tan lejos. Pero llegaste, y ahora ya no hay marcha atrás». Se cubrió el rostro llorando, y yo, por primera vez, no sentí compasión, solo una tristeza tan profunda que dolía respirar. Le dejé los documentos. «Léelos. Escúchate. Y mañana, cuando me veas en la oficina, recuerda que tú elegiste esto». Me di media vuelta y salí sin mirar atrás. Mientras conducía de regreso, sentí una paz extraña. No era alivio, era la calma antes de la tormenta final. Porque, si Rodrigo pensaba que podía usar a mi hijo para destruirme, estaba a punto de aprender una lección que no olvidaría jamás. Pero antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Pasaron 2 días desde aquella confrontación, 2 días de silencio, de vacío, de noches largas mirando el techo sin poder dormir. Claudia notaba mi ausencia emocional, pero no preguntaba. Había aprendido con los años que hay dolores que no se comparten, se cargan en silencio hasta que el alma se acostumbra al peso. El tercer día, Daniel apareció en la puerta. Tenía la mirada hundida, la barba crecida y las manos temblorosas. No lo había visto tan frágil desde que era niño. «¿Puedo pasar?», dijo con voz ronca. Asentí, sin decir palabra. Entró despacio, como si cruzar el umbral fuera un castigo. Se sentó en el sillón y bajó la cabeza. «Papá, tengo que decirte algo». «Ya lo sé todo», respondí. «No, no lo sabes todo». Levantó la mirada y en sus ojos vi algo que no esperaba. Miedo. Guardé silencio. Él respiró hondo y empezó a hablar. «No fue solo Rodrigo», dijo. «¿Hay alguien más?» «¿Alguien más?» «Sí, alguien que lo controla, que lo financia». «¿De qué estás hablando, Daniel?» «Del hombre que mandó el mensaje, el que grabó a mamá, el que nos está usando a todos». Mi corazón empezó a latir más rápido. «¿Quién es?» «No sé su nombre». Rodrigo le decía «el socio», pero sé que trabaja dentro de la empresa, que controla los contratos falsos, las cuentas ocultas. ¿Y tú? ¿Qué papel tenías ahí?» Daniel tragó saliva. Rodrigo me dijo que necesitaba a alguien de confianza para manipular ciertos documentos. Me prometió un ascenso, dinero. Dijo que tú te jubilarías pronto y que alguien debía tomar tu lugar.
Lo miré en silencio. ¿Y lo creíste? Sí, susurró. Lo creí porque quería ser como tú. Pero terminé siendo todo lo contrario. Sus palabras me golpearon como un martillo. ¿Y el dinero del sobre? Era parte del pago. Rodrigo me lo dio para que convenciera a mamá de ir al hotel. Me quedé inmóvil. ¿Convencerla? ¿Tú le mandaste el mensaje? Daniel asintió. Sí, yo lo envié, pero te juro que no sabía lo que pasaría después. Me dijeron que solo querían asustarte, que era una broma de presión para forzarte a firmar tu renuncia. El silencio se hizo eterno. Cada palabra suya caía como un ladrillo sobre mi pecho. Mi hijo había sido el instrumento perfecto para destruirme. Y lo peor, él ni siquiera entendía en qué clase de monstruo lo habían convertido. ¿Y qué pasó con Rodrigo?, pregunté. Desapareció. Después de la última reunión contigo se fue del país. El socio lo traicionó. ¿Y tú crees que ese socio no hará lo mismo contigo? Daniel bajó la cabeza. Ya lo hizo. Me mostró su teléfono. Había recibido un mensaje esa mañana. No hables con tu padre. No existes para nosotros. Lo miré. Ahora sabes cómo se siente. Él asintió, con lágrimas en los ojos. Lo sé, papá. Y créeme, daría cualquier cosa por borrar todo esto. Por primera vez en mucho tiempo, sentí compasión. No por el hijo que tenía delante, sino por el niño que alguna vez fue. Ese que creía que su padre podía arreglarlo todo. Y yo, sin darme cuenta, le había enseñado que el éxito valía más que la verdad. ¿Qué quieres de mí, Daniel?, pregunté. Nada, solo que me escuches. Te escucho. He estado reuniendo pruebas, correos, transferencias, nombres, todo lo que Rodrigo y el socio hicieron. ¿Por qué? Porque quiero limpiar tu nombre. Y el mío. Me entregó un pendrive. Lo tomé, sin mirarlo. Está todo ahí, dijo. Pero hay algo más que debes saber. Guardó silencio unos segundos, como si le costara respirar. Rodrigo, amenazó a mamá. ¿Qué? Sí. Dijo que si ella no aceptaba el encuentro en el hotel, te iba a destruir a ti, que haría parecer que eras parte del fraude. Por eso fue. La rabia que había reprimido todos esos días volvió con fuerza, no contra Daniel, sino contra ese hombre, Rodrigo, que había jugado con todos nosotros como piezas de ajedrez. ¿Y el socio?, te pregunté. No lo sé, pero sé dónde encontrar las pruebas. Rodrigo tenía una oficina privada en un edificio antiguo. La clave está en ese pendrive. ¿Qué quieres que haga con esto, hijo? Lo que creas justo. Nos quedamos en silencio. El fuego del hogar parpadeaba débilmente. Por primera vez en semanas, sentí que había aire en la casa. No el aire tenso de la sospecha, sino uno más real, más humano. Daniel se levantó. Sé que no me perdonas, y no espero que lo hagas. No lo haré ahora, respondí, pero tal vez algún día. Sonrió con tristeza. Eso me basta. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Papá, hay algo que siempre quise decirte. Dime. Nunca quise ser tu enemigo. Solo quise que me miraras como antes. Lo miré a los ojos. Hijo, nunca dejé de mirarte. Solo dejé de reconocerte. Cuando salió, me quedé un largo rato observando el pendrive. Era pequeño, inofensivo, pero sabía que dentro guardaba más poder que cualquier arma. Podía limpiar mi nombre, destruir una red criminal, o acabar con todo lo que quedaba de mi familia. Esa noche, abrí mi libreta y escribí. A veces, la traición no nace del odio, sino del deseo de ser amado, pero el amor que se consigue con miedo termina devorando a quien lo busca. Cerré la libreta, respiré profundo y miré hacia la ventana. La luna iluminaba el jardín. Pensé en Rodrigo, en el socio, en Claudia, en Daniel y en mí. La historia aún no había terminado. Solo había cambiado de dueño. El amanecer llegó con un silencio distinto. No era el de la culpa ni el de la tristeza. Era el silencio previo a la revelación, ese que parece contener la respiración del mundo antes de decirte la verdad. Tenía el pendrive en la mano. Lo observaba como si fuera un objeto maldito, pequeño, insignificante, pero cargado con el peso de una vida entera. Sabía que, una vez lo abriera, nada volvería a ser igual. Ramiro llegó poco después. Traía su laptop y su paciencia de policía viejo. ¿Listo para saber?, preguntó. No, respondí, pero igual lo haremos.
Insertó el pendrive. Durante unos segundos, la pantalla quedó en negro. Luego, una carpeta apareció. Archivos confidenciales. Dentro, había decenas de documentos, grabaciones y correos. Todo cuidadosamente ordenado. Demasiado ordenado. Como si alguien supiera que algún día los encontraríamos. Ramiro abrió el primer video. Rodrigo aparecía hablando por teléfono, de espaldas. Su voz era clara, nerviosa. «Sí, todo está en marcha. El viejo caerá pronto». «¿Y el chico?», preguntaba una voz distorsionada al otro lado. «Fácil de manipular. Cree que lo hago por su bien». «Perfecto. Cuando todo termine, liquídalos a ambos». Me estremecí. «Reproduce otra grabación», dije. En el siguiente video, Rodrigo estaba frente a una mesa con documentos. Y junto a él, Claudia. Me quedé sin aire. Ahí estaba mi esposa, sentada frente a él, seria, con los brazos cruzados. «No pienso seguirte el juego», decía ella. «No tienes opción», respondió Rodrigo. «Tu marido firmará esos papeles o su nombre quedará manchado para siempre. No te atrevas». «Oh, ya lo hice». Ramiro me miró, pero yo no podía apartar la vista de la pantalla. Claudia se levantó, tomó un sobre y lo lanzó contra él. «Maldito seas. Te advertí que no te metieras», respondió él con calma. «Si no fuera por tu socio, ya estarías perdida». «¿Mi qué?». Rodrigo sonrió. «¿No te lo dijo?». «Qué sorpresa». El video se cortó. Ramiro me observó preocupado. «¿Entendiste lo que dijo?». «Sí», susurré. Dijo, «tu socio». Abrimos los correos. La mayoría eran entre Rodrigo y un remitente identificado solo como MD. Cada mensaje era más incriminador que el anterior. Transferencias, favores, chantajes, nombres de empleados falsos. Hasta que uno de los correos tenía la firma completa. Miguel Domínguez, director financiero. Ramiro frunció el ceño. «¿Te suena ese nombre?». «No solo me suena», dije con la voz temblorosa. «Es mi hermano». El silencio que siguió fue insoportable. Me senté. Las manos me sudaban. El aire se volvió pesado. Mi hermano, mi propio hermano. El único que siempre había dicho, estar de mi lado. Ramiro respiró hondo. «Víctor, hay más». Abrió otro archivo. Era un documento notarial. Una transferencia millonaria firmada por Rodrigo y Miguel. Concepto: venta de activos. Fusión interna. Fecha: 3 días antes del mensaje anónimo. Todo cobraba sentido. El mensaje, la cámara, el chantaje, la manipulación de Daniel, todo había sido parte de un plan mucho más grande, y mi hermano estaba en el centro de él. «Esto no puede ser», susurré. «Miguel no haría algo así». Ramiro me miró con compasión. «A veces los que más queremos son los que mejor aprenden a engañarnos». Encendí un cigarrillo. El humo me nubló la vista, pero no la mente. Recordé a Miguel cuando éramos jóvenes. Él siempre fue el más ambicioso. Mientras yo me dedicaba al trabajo honesto, él soñaba con dinero rápido, contactos poderosos, aplausos. Durante años pensé que había cambiado, pero la ambición, como la mala hierba, nunca muere. «¿Y ahora qué harás?», preguntó Ramiro. «Lo que debería haber hecho desde el principio, terminar esto». Copiamos todos los archivos en un disco nuevo y guardamos el original. Ramiro lo selló en una bolsa. «Te acompañaré», dijo. «No, este paso lo doy solo». Esa noche llamé a Miguel. Su voz sonaba relajada, fraternal. «Hermano, ¿cómo estás? Hace tiempo que no hablamos. Justamente por eso te llamo. Tenemos que vernos». «¿Tan serio es?». «Más de lo que imaginas. Nos citamos en el viejo taller de papá, el lugar donde todo comenzó. El olor a aceite y madera aún seguía allí. Miguel llegó con su sonrisa habitual, esa que siempre escondía algo. «Vaya, qué recuerdos», dijo mirando alrededor. «¿Y bien? ¿A qué viene tanta urgencia?». Le lancé el pendrive. Cayó sobre la mesa con un golpe seco. «Ahí tienes tus recuerdos», dije. Él lo miró sin inmutarse. «¿Dónde lo conseguiste? ¿Importa?». «Lo suficiente para saber quién eres realmente». Miguel suspiró. «No todo es lo que parece, Víctor. No empieces con eso. Rodrigo me traicionó a mí también. Tú lo creaste, tú lo pusiste ahí, tú lo financiaste». Dio un paso hacia mí. «Lo hice por la familia». «¿Por la familia? Destruiste la mía». «Tú te destruías solo, hermano. Yo solo aceleré el proceso. Me quedé helado».
Su calma era monstruosa. ¿Sabes qué es lo peor, Miguel? Que hasta ahora una parte de mí quería creer que te importaba. Sonrió. Siempre te subestimé, Víctor, pero admito que llegaste más lejos de lo que pensé. Me acerqué lentamente, lo miré a los ojos y dije, «Y tú, hermano, acabas de llegar al final». Ramiro entró en ese instante. Detrás de él, 2 agentes. «Se acabó, Domínguez», dijo con voz firme. Miguel no opuso resistencia. Solo me miró una última vez y murmuró, «Siempre fuiste el preferido». Lo esposaron, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio en mi pecho se rompió, no en lágrimas, sino en paz. A veces la justicia no se busca en los tribunales, sino en los silencios que uno prepara con paciencia, y yo había esperado demasiado. La noche después de la detención de Miguel, no dormí. No porque sintiera culpa, sino porque por fin todo tenía sentido. El mensaje anónimo, la cámara oculta, la habitación 203, el dinero, todo formaba parte de una red tejida por mi propio hermano, Rodrigo, y sin saberlo, mi hijo. Una red donde yo era la presa, hasta que decidí convertirme en el cazador. Mientras el amanecer se filtraba por las cortinas, escribí 3 cartas. Una para Claudia, otra para Daniel, y la última para mí mismo. Las 3 empezaban igual. El dolor no se borra vengándose, pero a veces solo la verdad puede cerrarlo. La de Claudia explicaba lo que había descubierto, sin mencionar su participación con Rodrigo. No quería que la vergüenza la destruyera. La de Daniel era distinta. Le conté todo, sin adornos, sin piedad. Le pedí una sola cosa, que no repitiera mis errores, que aprendiera a vivir con lo que había hecho. Y la mía, bueno, la mía era una confesión, no para un juez, sino para mi conciencia. La dejé en mi escritorio, bajo la lámpara. A las 7 llamé a Ramiro. «Hoy lo terminamos. ¿Seguro estás listo?» No he estado tan listo en mi vida. Nos encontramos frente al edificio corporativo. Era un día gris, con una llovizna que parecía acompañar mi estado de ánimo. Rodrigo aún no sabía que Miguel había sido arrestado, y yo iba a usar eso a mi favor. Entré a la empresa con paso firme. Los empleados me saludaban con respeto fingido, pero sus miradas hablaban. Todos sabían que algo estaba a punto de estallar. Rodrigo estaba en su oficina, con su sonrisa impecable, su traje caro y su falsa cortesía. «Víctor», dijo levantándose, «justo te iba a llamar. Qué coincidencia, yo también quería hablar contigo». Nos sentamos, saqué una carpeta. «Traigo los informes que pediste». «Perfecto», respondió abriéndola. «Siempre confiable, ¿eh?» Hasta hoy. Su mirada cambió. Levantó los ojos lentamente. «¿Qué significa eso?» «Que la confianza tiene fecha de caducidad». Deslicé otro sobre hacia él. Dentro, fotografías, extractos bancarios, grabaciones impresas. Rodrigo las observó, y por primera vez vi miedo en su rostro. «¿Dónde conseguiste esto?» «Del mismo lugar donde tú conseguiste el coraje para traicionarme». Intentó sonreír, pero su voz tembló. «No sabes lo que estás haciendo, Víctor. Esto es más grande de lo que crees. Créeme, Rodrigo. Lo sé exactamente». Se levantó de golpe. «Esto te va a costar la carrera». «Ya no me importa mi carrera, solo me importa que todo salga a la luz». Saqué un pequeño grabador de voz de mi bolsillo. «¿Sabes qué es esto?» «No lo necesito saber». «Ah, pero deberías, porque acaba de registrar todo lo que dijiste desde que entré por esa puerta». El color se le fue del rostro. Dio un paso atrás. «Tú no harías eso». «Ya lo hice. Y no solo yo». En ese momento, Ramiro entró en la oficina, acompañado de 2 oficiales. Rodrigo retrocedió. «¿Qué significa esto?» «Significa», respondió Ramiro, «que tus socios ya están cantando». «Santa María». «¿Socios?» «Miguel Domínguez y su red de corrupción interna». «No puede ser». «Lo es». Rodrigo trató de hablar, pero su voz se quebró. Yo lo observé en silencio. Era el mismo hombre que había pasado años fingiendo ser mi amigo, mi confidente, mi jefe, y ahora, reducido a un animal acorralado, comprendí que su poder nunca fue real, solo miedo disfrazado de autoridad. Cuando se lo llevaron esposado, sentí que algo dentro de mí también se liberaba, pero no era suficiente. Aún quedaba una última pieza por mover. Esa tarde, fui al hospital a ver a Claudia.
Su salud había empeorado desde todo aquello. Al verme, intentó sonreír. «Te ves distinto», me dijo. Tal vez porque, por fin, dejé de tener miedo. Nos quedamos en silencio unos segundos. Ella sabía. Yo también. No necesitábamos palabras. A veces, el amor sobrevive incluso a las peores verdades. «Claudia», dije al fin, «necesito saber algo. Dime, ¿desde cuándo sabías que Rodrigo estaba detrás de todo?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Desde el principio. Pero no podía decírtelo. Tenía miedo. ¿De él? De perderte». Respiré hondo. No supe qué responder. «Lo entiendo», murmuré, «pero ya no hay más mentiras. Todo terminó». Ella me tomó la mano. «Y Daniel, está bien. Solo necesita tiempo. Tiempo y perdón». Asentí. «Tal vez algún día». Nos despedimos con un beso suave, casi simbólico. Al salir, el cielo se abría en un tono violeta, y por primera vez en mucho tiempo respiré sin dolor. 2 semanas después, la noticia se volvió pública. Los titulares eran claros: red de corrupción empresarial desmantelada gracias a pruebas internas. Mi nombre estaba en los artículos, pero no como víctima, sino como testigo clave. La empresa me ofreció la jubilación anticipada y una compensación. La rechacé. El dinero había sido el principio de todos los males. Con el tiempo la vida empezó a ordenarse. Claudia se recuperó lentamente. Daniel volvió a casa. No éramos los mismos, pero al menos seguíamos siendo familia. Sin embargo, la historia aún tenía un último acto. Una noche, mientras revisaba los correos viejos, encontré uno sin leer, sin remitente visible. El asunto decía: no todos los socios fueron atrapados. El cuerpo del mensaje tenía solo una frase: «Nos vemos pronto, Víctor. MD». Me quedé helado. Miguel. No podía ser. Ramiro me había asegurado que seguía detenido. Llamé de inmediato. «Ramiro, dime que es una broma». «¿Qué pasa?» «Acabo de recibir un correo de Miguel». Hubo un silencio. «Eso es imposible. Escapó anoche». El teléfono casi se me cae de las manos. «¿Cómo que escapó?» «Lo estaban trasladando a la prisión central. El vehículo fue interceptado. Los guardias desaparecieron». Sentí un escalofrío. El juego aún no había terminado. Durante los días siguientes reforcé la seguridad en casa. Cambié contraseñas, revisé cámaras, pero lo peor no era el miedo, era la incertidumbre. Saber que el hombre que me traicionó seguía libre. Una semana después, recibí un paquete sin remitente. Dentro, una caja negra y una nota. «Siempre fuiste el preferido. Disfruta tu premio». Abrí la caja. Dentro había una memoria USB idéntica al primer pendrive. La conecté, temblando. Un solo archivo, Final MOV. Apareció la imagen de Miguel grabándose a sí mismo. «Hermano, supongo que si estás viendo esto ya ganaste. Pero recuerda algo. En este juego nadie sale limpio». Sonrió. «Tu jefe, tu hijo, tu esposa, todos jugaron su parte. Yo solo les mostré lo que querían ver. Tú también mentiste, Víctor, y sabes a qué me refiero». La grabación terminó. Me quedé inmóvil. No entendía. ¿Qué quería decir con «tú también mentiste»? Rebobiné el video, busqué alguna pista. Y ahí, justo antes del final, vi algo que me heló la sangre. Detrás de Miguel, sobre la mesa, había una carpeta con el sello de la empresa. Y mi firma. Una firma auténtica. Era mía, pero yo nunca había firmado esos documentos. Llamé a Ramiro. «Necesito que vengas». «¿Qué pasa ahora?» «Parece que el juego no ha terminado». Cuando llegó le mostré el video. Revisó la imagen, pausó, amplió. «Esa es tu firma». «Sí, pero nunca firmé eso». «Entonces alguien la falsificó». «¿Miguel?» «Tal vez». «O alguien más que aún no conocemos». El aire se volvió pesado. Habíamos cortado una cabeza del monstruo, pero otras seguían moviéndose en la sombra. Esa noche, mientras todos dormían, encendí un cigarrillo y salí al porche. La brisa era fría, pero reconfortante. Pensé en todo lo que había pasado, en lo que había perdido, y en lo que aún quedaba por enfrentar. A veces, la venganza no termina con un disparo, ni con una detención. Termina con una decisión: seguir viviendo. Miré al cielo. «Si estás escuchando, Miguel, no volverás a atraparme». Apreté el cigarrillo entre los dedos. El humo subía, lento,
como un juramento silencioso. Dentro de la casa, Claudia dormía. Daniel, también. Y yo, por primera vez, me sentí en paz, incluso sabiendo que el peligro seguía ahí. Porque ya no era el hombre asustado que recibió un mensaje anónimo. Ahora era alguien distinto. Alguien que había sobrevivido a la mentira, al miedo y a la traición. Y mientras el amanecer se levantaba sobre el jardín, supe que, pasara lo que pasara, ya no quedaban trampas que pudieran atraparme sin mi consentimiento. El silencio volvió a casa, pero ya no pesaba como antes. Esta vez era un silencio distinto, de calma después del huracán. Había aprendido que el dolor, cuando se enfrenta, deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Y vaya si me había enseñado. Habían pasado 3 semanas desde aquel último mensaje de Miguel. Ni la policía ni Ramiro habían logrado localizarlo. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Pero por primera vez no sentía miedo, porque entendí que mi verdadera batalla ya no era con él, sino conmigo mismo. Daniel volvió a casa. Llegó una tarde, con la misma mochila vieja y los ojos cansados. No hubo palabras grandilocuentes ni abrazos forzados. Solo un silencio incómodo que, de alguna manera, significaba gracias por dejarme volver. Esa noche cenamos juntos los 3. Claudia, más pálida pero sonriente, servía la sopa con la delicadeza de quien sabe que cada gesto puede ser el último. Daniel la observaba con una ternura que no recordaba en él. Yo los miraba y sentía una mezcla de tristeza y orgullo. Habíamos pasado por el infierno, pero seguíamos aquí. Después de cenar, Daniel se acercó a mí. «Papá», dijo, «encontré algo». Me entregó una carpeta. Dentro había copias de correos, documentos y una lista de nombres. «Son los últimos contactos de Rodrigo», explicó. «Los mismos que ayudaron a Miguel». «¿Cómo los conseguiste?» Entré al servidor de la empresa. Aún tenía acceso. Lo miré, sorprendido. «¿Y por qué no se lo diste a la policía?» «Porque quiero que seas tú quien decida qué hacer». Ese gesto, ese simple gesto, valía más que 1000 disculpas. Lo abracé sin decir palabra. Él se quedó quieto unos segundos y luego correspondió el abrazo. Era el primer abrazo sincero que compartíamos desde que todo comenzó. «No puedo cambiar lo que hice, papá», susurró, «pero puedo intentar ser mejor. Empieza por ti, hijo. El perdón no se pide, se demuestra». Nos quedamos así, en silencio, mientras afuera llovía. Esa lluvia sonaba distinta. Ya no arrastraba culpa, sino limpieza. Los días siguientes fueron tranquilos. Ramiro pasaba por casa a menudo, revisando cada detalle del caso. Había comenzado a escribir un informe sobre la red de corrupción, mencionando a Miguel como principal cabecilla. Pero lo más importante para mí ya no estaba en esos papeles. Estaba en la cocina, en el jardín, en las risas tímidas de Daniel intentando devolverle la normalidad a su madre. Una mañana, mientras regaba las plantas, Claudia me llamó. «Ven», dijo con voz suave. La encontré sentada en el sillón, con una caja de madera entre las manos. «¿Qué es eso?» «Cartas». «¿Cartas?» «Sí, las que te escribí cuando todo empezó. Nunca las envié». Me las entregó. Había 3 sobres, amarillentos por el tiempo. En uno leí: «Cuando todo se rompa». En otro: «Cuando ya no confíes en mí». Y en el último: «Cuando decidas perdonarme». Abrí el primero. Su letra temblorosa me atravesó el alma. «No sé en qué momento dejamos de ser un nosotros. Si algún día lees esto, quiero que sepas que todo lo que hice, incluso lo más cobarde, fue por miedo a verte destruirte». Levanté la mirada. Claudia lloraba en silencio. «Ya no importa», le dije. «Lo único que quiero es que estés aquí». Ella sonrió. «Estoy aquí, Víctor. Pero el tiempo se acaba». Me quedé helado. «¿Qué dices?» El médico me dio los resultados. El tratamiento ya no está funcionando. Sentí un golpe en el pecho. «No, Claudia, no llores», susurró. «No quiero que recuerdes mi enfermedad. Quiero que recuerdes que, incluso en medio del caos, nunca dejé de amarte». Me arrodillé frente a ella y tomé su mano. «Yo también te amé, incluso cuando dudé de ti, incluso cuando todo dolía». Ella cerró los ojos y sonrió. «Entonces ya no queda nada por decir». Las semanas siguientes fueron lentas y tristes. Claudia empeoraba, pero su espíritu seguía firme. Daniel pasaba las noches junto a ella, contándole historias,
pidiéndole perdón una y otra vez, y ella, con la dulzura de una madre, lo acariciaba y decía: «No hay nada que perdonar, ya aprendiste lo importante». Yo los miraba desde la puerta. A veces sentía que la vida, en su ironía, me estaba devolviendo lo que me quitó, un hogar verdadero, aunque efímero. Un día al amanecer, Claudia me pidió que la llevara al jardín. Quería ver las rosas florecidas. La senté en su silla favorita, bajo el limonero. El sol se filtraba suave entre las hojas. Ella respiró hondo. ¿Sabes qué pienso, Víctor? Que todo esto, por doloroso que fue, nos salvó. ¿Salvarnos? ¿De qué? De nosotros mismos. Nos creíamos invencibles. Éramos orgullosos, duros, incapaces de perdonar. Y mira ahora, repetí con un nudo en la garganta. Me tomó la mano y susurró: «Prométeme algo, lo que quieras. Prométeme que vas a seguir viviendo, que vas a dejar de mirar atrás». Asentí, sin poder hablar. Ella cerró los ojos y se quedó dormida, con una sonrisa leve. No despertó. El entierro fue pequeño, íntimo. Solo Daniel, Ramiro y yo. El cielo estaba gris, pero no llovía. Parecía que incluso las nubes respetaban su partida. Después, Daniel y yo regresamos a casa. Nos sentamos en la mesa del comedor, en silencio. «¿Sabes qué me dijo mamá antes de dormir?», preguntó. «¿Qué? Que te cuidara». Sonreí con tristeza. Entonces ya estamos los dos cumpliendo promesas. Pasaron los días. El dolor se volvió rutina, pero en medio de todo, algo empezó a cambiar en Daniel. Lo veía más sereno, más humano. Dejó el trabajo, comenzó a dar clases en una escuela técnica, y cada vez que regresaba, traía una sonrisa distinta, de esas que solo tienen los que han aprendido a empezar de nuevo. Una tarde me trajo un regalo. Era un reloj nuevo, con correa azul. «Para reemplazar el otro», dijo. Lo tomé entre las manos, emocionado. «Gracias, hijo». «No, papá», respondió él. «Gracias a ti, por no rendirte conmigo». Nos abrazamos, y por primera vez en mucho tiempo, supe que Claudia tenía razón. La redención existe, pero solo llega cuando uno se atreve a mirar de frente el daño que causó. Esa noche escribí en mi libreta final: perdonar no es olvidar, es entender que el amor y el dolor son parte del mismo camino, y que a veces las segundas oportunidades no son para los que las piden, sino para los que deciden darlas. Cerré la libreta, miré al cielo, y aunque la casa estaba más vacía que nunca, sentí que, de algún modo, Claudia aún seguía allí. Han pasado 6 meses desde que Claudia partió, 6 meses en los que el silencio volvió a ser mi única compañía. Pero ahora no me asusta. Es un silencio distinto, lleno de recuerdos, de olores que persisten, de voces que el viento no logra borrar. El jardín está más verde que nunca. Daniel se encarga de cuidarlo. Dice que es su forma de mantener viva la memoria de su madre. A veces lo observo desde la ventana, con las manos llenas de tierra, y pienso que tal vez por fin ha encontrado la paz que tanto buscábamos. Yo también he cambiado. Dejé el trabajo, vendí la casa de la empresa y me mudé a una cabaña cerca del lago, el lugar donde Claudia y yo solíamos pescar los domingos. No necesito mucho. Solo el ruido del agua y el canto de los pájaros para recordar que sigo vivo. Pero la vida tiene esa extraña costumbre de no dejarte cerrar los capítulos tan fácilmente. Una tarde, mientras revisaba el buzón, encontré un sobre sin remitente. El papel era grueso y mi nombre estaba escrito con letra firme: «Para Víctor cuando esté listo para la verdad». Lo abrí con cuidado. Dentro había una hoja doblada en 3 partes y una pequeña llave. El mensaje decía: «No todo termina con el perdón. A veces la verdad que creemos conocer es solo una versión amable del dolor. Si aún quieres entenderlo todo, usa esta llave. Sabrás dónde». Me quedé inmóvil. Sabía perfectamente a qué se refería. El taller de mi padre. El mismo lugar donde confronté a Miguel. La llave era vieja, de hierro, idéntica a la que cerraba el cajón donde él guardaba sus cosas. Esperé hasta el anochecer, no por miedo, sino por respeto. Encendí la camioneta y conduje hasta el viejo taller. El aire olía a madera y aceite rancio, igual que la última vez. La cerradura encajó a la perfección. Dentro del cajón encontré una carpeta azul, envuelta en plástico.
Tenía mi nombre escrito con tinta roja. La abrí con el corazón en la garganta. Dentro había varios documentos y una carta. La letra era de Miguel. Hermano, si estás leyendo esto, ya sabes lo que hice. Pero lo que no sabes es por qué. Hace años, papá falsificó una serie de contratos para salvar la empresa. Tú nunca lo supiste. Yo lo descubrí después de su muerte, cuando encontré los papeles escondidos en este mismo cajón. Esos documentos tenían tu firma, Víctor. Él te había usado como pantalla. Cuando todo salió a la luz, Rodrigo y yo nos vimos en la obligación de cubrir el fraude. Al principio fue para protegerte. Luego el dinero, el poder y la ambición hicieron lo demás. No justifico lo que hice. Solo quiero que sepas que en el fondo todo empezó con una mentira que no fue mía ni tuya, sino de quien nos enseñó a ser hombres. Me quedé quieto, con la carta entre las manos. Las palabras me pesaban como piedras. No sabía si llorar o reír. Mi padre, el hombre que me enseñó a trabajar duro, a ser honesto, a no fallar nunca. Él había sido el origen del pecado que arrastramos toda la vida. Ramiro tenía razón. La verdad nunca es simple. A veces llega tan tarde que ya no sirve para cambiar nada, solo para entenderlo todo. Guardé la carta en mi abrigo y caminé hasta el lago. El atardecer teñía el cielo de un naranja profundo. El reflejo del agua parecía una herida abierta, pero hermosa. Pensé en Miguel, en Rodrigo, en Claudia, en Daniel, y comprendí que la vida no se divide entre buenos y malos, solo entre quienes aprenden del dolor y quienes lo repiten. Encendí un cigarrillo y mientras el humo se disolvía, sentí algo dentro de mí soltar. No era perdón, era aceptación. Esa noche escribí la última página de mi libreta. Mi nombre es Víctor López. Perdí casi todo por culpa del silencio, pero gané algo más valioso, la certeza de que la verdad, aunque duela, siempre libera. Si alguna vez recibes un mensaje que te cambie la vida, no corras de él. Tal vez no sea una advertencia, sino la oportunidad de empezar de nuevo. Cerré la libreta y miré al cielo. Por un instante juraría que vi una figura en el reflejo del agua, una silueta femenina, sonriendo. Y supe que Claudia estaba allí, viéndome terminar la historia que empezamos juntos. Al día siguiente, le escribí a Ramiro. Le pedí que no siguiera buscando a Miguel. ¿Estás seguro?, preguntó. Sí, algunos fantasmas necesitan quedarse en el pasado. Desde entonces, no he vuelto a recibir mensajes anónimos, solo el sonido del viento entre los árboles. Y en él a veces creo escuchar una voz que me dice, ya puedes descansar, Víctor, ya está hecho. E-P-I-L-O-G. Hoy hablo desde la paz, desde ese rincón donde el alma deja de luchar contra lo que fue. No sé si fui un buen esposo, un buen padre o un buen hermano. Solo sé que a pesar de todo seguí de pie. Y si estás escuchando mi historia, quiero dejarte un consejo. No esperes a perderlo todo para entender lo que de verdad importa. El orgullo, el miedo, la venganza, nada de eso llena el vacío del amor que se va. Perdona antes de que el tiempo lo haga por ti. Soy Víctor López, y esta fue mi historia. Si te conmovió, suscríbete al canal, dale me gusta al video y cuéntame en los comentarios qué te pareció. Y no olvides escribir desde qué ciudad nos ves. Gracias por escucharme. Y recuerda, siempre hay una segunda oportunidad, incluso para los que creen haberlo perdido todo. Han pasado más de 10 años desde que todo terminó. 10 años en los que el tiempo hizo lo que mejor sabe hacer, borrar lo superficial y dejar solo lo esencial. Ya tengo 71 años, el cabello blanco, las manos marcadas, la voz más lenta. Pero curiosamente, mi corazón nunca había latido con tanta serenidad. Vivo solo, en la misma cabaña junto al lago donde despedí a Claudia. El jardín sigue floreciendo cada primavera, como si ella misma lo cuidara desde algún rincón invisible. A veces, cuando el viento sopla fuerte y las hojas se mueven como susurros, juro escuchar su risa entre los limoneros. Daniel viene a visitarme los fines de semana. Ahora tiene su propia familia, una esposa dulce y 2 niños que corren por la casa como si la vida no tuviera heridas. Cada vez que los miro jugar, siento que Claudia los está viendo también. Esos niños, sin saberlo, trajeron de vuelta la luz que el dolor había apagado. Mi hijo ya no es el joven atormentado que me traicionó. Es un hombre distinto, sereno, honesto.
con esa mirada que solo tienen los que se perdonaron a sí mismos. Hace poco me dijo algo que me conmovió. Papá, si no hubiera pasado todo lo que pasó, nunca habría entendido quién soy. Le respondí, y si no hubiera pasado todo lo que pasó, yo nunca habría entendido quién fuiste tú. La vida, al final, no se mide por lo que ganamos, sino por lo que decidimos soltar. Y yo he soltado mucho. El rencor, la culpa, incluso el miedo. Esta mañana el cartero me trajo un sobre, viejo, amarillento, con mi nombre escrito a mano. No tenía remitente, pero el trazo me resultó familiar. Al abrirlo, encontré una sola hoja y una fotografía. Era una foto mía, de joven, junto a mi hermano Miguel, tomada el día que inauguramos nuestro primer taller. En el reverso de la imagen, una frase corta, escrita con tinta azul. Al final, todos buscamos lo mismo, ser recordados con cariño. Me quedé mirando esa frase durante minutos. El sol se filtraba por la ventana, iluminando el papel como si quisiera decirme algo más. Miguel seguía desaparecido, pero su sombra ya no me perseguía. De alguna manera, su carta fue su forma de despedirse, y la mía de perdonarlo. Doblé la foto, la guardé en mi libreta y salí al porche. El lago estaba quieto, reflejando el cielo naranja del atardecer. El agua, que alguna vez simbolizó mi dolor, ahora era un espejo de paz. Pensé en todo lo que había vivido, y en lo que me quedaba por agradecer. Claudia, Daniel, Ramiro, incluso Miguel, todos, a su modo, habían sido maestros, unos de amor, otros de pérdida, y todos de vida. Encendí un cigarrillo, aunque los médicos me lo prohibieron hace años, y sonreí. Ya no me quedaba nada que perder porque, en realidad, ya lo había ganado todo. Comprensión. Mientras el humo se elevaba, recordé las palabras que escribí tiempo atrás. La verdad, aunque duela, siempre libera. Hoy más que nunca sé que era cierto. Liberar no es olvidar. Es mirar al pasado sin miedo, sabiendo que no tiene poder sobre ti. Me senté frente al lago, tomé mi libreta y escribí una última página. Si alguien lee esto algún día, quiero que sepa que la vida no se trata de vencer, sino de entender que el amor que se da, aunque no sea correspondido, nunca se pierde, y que el perdón, aunque llegue tarde, siempre llega a tiempo para sanar el alma. Cerré la libreta. El viento la acarició suavemente, como si una mano invisible me diera las gracias. Miré el cielo. Las nubes formaban una figura que me recordó su rostro, y entonces lo supe. No había final, solo continuidad. Me quedé allí, en silencio, mientras el día se apagaba y el agua reflejaba el último destello del sol. En ese instante entendí que el mensaje que una vez cambió mi vida no había sido una advertencia, sino una invitación, a despertar, a vivir, a perdonar. Y si estás escuchando esto ahora, si has llegado hasta aquí conmigo, déjame decirte algo con el corazón. No dejes para mañana el perdón que puedes dar hoy. No guardes palabras que podrían sanar. Y no olvides decir «te amo» mientras aún te escuchan. Soy Víctor López, y esta fue mi historia. Si te conmovió, suscríbete al canal, dale me gusta al video y déjame aquí en los comentarios desde qué ciudad nos ves y qué enseñanza te dejó este relato. Tu historia también importa. Y quizás algún día sea la próxima que contemos aquí, en este espacio donde las almas encuentran su voz. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.